por estar aquí acompañándonos a nuestra penúltima sesión del ciclo de seminarios que empezaron en febrero, entonces ya, ya llevan largo tiempo y estamos muy emocionados de aquí tener aquí a Francisca Bobolaski, que va a estar presentando su investigación sobre la movilidad residencial en la región metropolitana de Chile. Francisca es recientemente doctora, muchas felicidades, en políticas públicas en la Universidad de Texas en Austin y socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y con esto te doy la palabra, Francisca. Muchas gracias. Muchas gracias, Aurora. Bueno, gracias primero a todos por estar acá y especialmente gracias a Pau y Aurora por la invitación y por organizar este ciclo de charlas tan interesante y relevante, y que creo que ha dejado en evidencia muchas líneas comunes de investigación y muchos espacios de colaboración también, así que gracias por eso. Y hoy, como mencionaba Aurora, voy a presentar un estudio sobre movilidad residencial, pero específicamente sobre el programa Segunda Oportunidad, que es un programa de demolición de vivienda social que se implementó en Chile en 2013. Y en este estudio uso métodos mixtos para explorar algunos resultados del programa y también para indagar en las percepciones de los beneficiarios respecto al proceso de implementación y respecto a sus propios procesos de movilidad. Hoy voy a presentar principalmente algunos resultados descriptivos y cualitativos, pero estos se complementan con un estudio cuantitativo que podemos conversar después en la sección de preguntas si es que hay interés. Bueno, primero voy a describir muy generalmente el contexto a partir del cual surge este programa, para luego entrar a describir el programa, bueno, la investigación, los resultados descriptivos y cualitativos, y después entrar a una discusión respecto de algunas lecciones que creo que se pueden sacar en términos y algunas implicancias de política pública a partir de este programa y más generalmente de otros programas de movilidad también que se están implementando en Chile en este tiempo. Y para partir describiendo el contexto en el que surge el programa Segunda Oportunidad y de por qué la movilidad residencial es relevante, creo, para la política pública y particularmente en el contexto chileno. Bueno, hace algunas semanas estuvo acá presentando Luis Fuentes de la Universidad Católica también, y creo que él describió muy bien, no sé si había gente que estaba acá, describió muy bien el contexto y la aproximación a la política de vivienda que ha tenido Chile especialmente desde el 73, en el contexto de una dictadura militar, y principalmente a partir de los 80, con la implementación de políticas de mercado para diferentes áreas, no solo vivienda, pero incluyendo las políticas de vivienda. El foco en este tiempo estuvo en facilitar la relación entre las familias de más bajos ingresos y el mercado privado, mediante la construcción y el financiamiento de vivienda, y en definitiva el gobierno contrataba a compañías privadas para la construcción de estas viviendas con la idea de que esto produciría un sistema más eficiente y mayor cantidad de viviendas, que es lo que sucedió, la mayor cantidad de viviendas. Entonces esta aproximación efectivamente redujo el déficit habitacional en los 80 y sin embargo existe mucha evidencia y acuerdo a estas alturas de los grandes problemas también que esta aproximación tuvo en términos de calidad de las viviendas, de la localización de estas viviendas. O sea, el déficit habitacional se redujo sin mucha consideración por la calidad, por los barrios donde estos proyectos estaban ubicados, dado que en ese momento la vivienda social competía, bueno, y todavía en realidad, competía con el mercado privado por el uso del suelo. Estas viviendas se construyeron en la periferia de las ciudades, de las áreas metropolitanas de las ciudades, y pese a diferentes reformas que se empezaron a implementar el 2000 o en los 90, con la vuelta de la democracia, y en 2000 principalmente, a la generación de diferentes instrumentos en términos de mejoras de la calidad, también algunos instrumentos para integración social de las viviendas, la aproximación general ha seguido siendo bastante similar y no todas estas intervenciones han tenido los resultados esperados.
muchos de los actuales desafíos en términos de política de vivienda han sido atribuidos a estas políticas de las anteriores décadas, y por lo tanto, muchas de las políticas actuales se enfocan en responder de alguna manera a estos desafíos, incluyendo el programa Segunda Oportunidad que voy a describir hoy día. Y por otro lado, esta aproximación a la política de vivienda, de construcción masiva de viviendas sociales en la periferia de las ciudades, también se contribuyó a lo que se ha descrito como un efecto inmovilizador. Las tasas de movilidad residencial en Chile han sido generalmente bajas, pero esto ha sido más claro aún a partir de los 80 y de los 90, y particularmente para grupos de menores ingresos y para áreas con mayor proporción de vivienda social. Es decir, familias de menores ingresos y viviendo en zonas con más vivienda social tienen menores tasas de movilidad residencial que el resto de la población. Y estas bajas tasas de movilidad residencial creo que pueden ser un problema, primero, en el contexto de alta segregación residencial, donde las oportunidades suelen estar asociadas al lugar donde se vive, y segundo, si existe una intención de cambiarse o de mudarse, pero no es posible hacerlo, ya sea por el diseño de la política, por la falta de un mercado de vivienda asequible, y por la combinación de estos y otros elementos que, como sucede en el caso de Chile. Yo hoy día voy a hablar particularmente de la región metropolitana de Chile. Entonces, como respuesta a estos desafíos que he descrito brevemente, emerge una nueva generación de políticas de vivienda que promueven la movilidad, que entregan mayor flexibilidad en términos de elección. Un ejemplo de esto es el subsidio de arriendo que se implementó en Chile en el 2014, y que es otro de estos programas, que el programa de demolición de vivienda que voy a describir hoy. Bueno, entonces, como mencionaba, las tasas de residencial son relativamente bajas en Chile, y al contrario de lo que sucede en Estados Unidos, son más bajas, por ejemplo, para aquellos con menores ingresos. La aproximación de la política de vivienda hizo que haya una gran cantidad de propietarios de vivienda en familias de menores ingresos, pasando sobre el 60%, por ejemplo. Y además, estas tasas de movilidad, además de ser bajas, son muy estables si las pensamos como a nivel espacial, como a nivel de municipio, como lo que muestra este mapa, por ejemplo, que muestra el promedio de movilidad residencial entre 2006 y 2017 para los municipios de la región metropolitana, pero es muy similar para otros periodos también. Vemos que la mayoría de los municipios con mayores tasas de movilidad son los que están ubicados cerca del centro de la ciudad, como sería esperable, o dentro del Gran Santiago, que es el área que está rodeada por la línea amarilla. No voy a discutir casos específicos de municipios ahora, pero la idea era mostrarles cómo principalmente las zonas de la periferia del Gran Santiago, y que son las zonas donde existe mayor proporción de vivienda social, son áreas con menor movilidad y además muy estables en el tiempo en términos de movilidad, y en términos de otros outcomes también. Y hay bastante evidencia previa que muestra que la movilidad residencial por sí sola es limitada en términos de su capacidad de disminuir o de afectar problemas estructurales como la inequidad o la segregación residencial. Sin embargo, tiene mayor potencial para generar efectos a nivel local o a nivel individual. Entonces, muchos municipios son estables en términos de sus tasas de movilidad, pero la pregunta que hago es que, ¿qué pasa cuando se abre la opción de cambiarse en procesos de movilidad que son gatillados por la política pública, como este programa de demolición? Y esto es lo que explora de alguna manera en este estudio. Ahora voy a describir un poco el contexto del Segunda Oportunidad, el sector donde se implementa y también el programa. Entonces, como mencioné, este programa fue implementado en 2013 y consistía en la demolición de proyectos de vivienda social con problemas estructurales y de hacinamiento. En la región metropolitana de Santiago, la primera etapa comenzó en dos áreas diferentes. Una de ellas es el área que yo exploro en este estudio, y es un sector llamado Bajos de Mena en la municipalidad de Puente Alto, que es el área naranja en la parte inferior del mapa. Y este es un municipio muy grande, con una población de aproximadamente 600.000 personas, ubicado en el límite sur del área metropolitana, como se ve en el mapa, y uno de los barrios donde se implementó el programa y que yo exploro en este estudio es Bajos de Mena, que está en el límite sur del municipio, en el área amarilla en el mapa, que tiene una población de más de 100.000 personas, es un barrio, pero con 100.000 personas concentradas en un área de aproximadamente 600 hectáreas, y distribuidas en alrededor de 25.000 viviendas sociales.
Estas están distribuidas en 49 distintos tipos de lotes, y 19 de estos son edificios, condominios sociales en altura, que son edificios de 3 pisos, con 12, 24 o 48 departamentos, y con un promedio en general las viviendas de 45 metros cuadrados. Y la alta densidad poblacional de esta área, junto con la ubicación en el límite de la zona urbana y las características de las viviendas, la hacen un área de exclusión y que ha sido foco de políticas urbanas y de vivienda hace bastante tiempo ya. Bueno, perdón, sí. ¿en qué año se construyó? En el 94 y en el 95 se construyeron, bueno, en los 90, pero los dos sectores que son el foco de este programa se construyeron en el 94 y el 95. Pero esta zona fue en los 90 en general, porque es grande. Y el programa Segunda Oportunidad, bueno, ahí está una foto aérea de cómo se ve el sector, y ahí cómo se ve también cómo está en el límite de la zona urbana, con mucha densidad en una zona y poca construcción. En el resto está lo que se ve es una autopista también, que es bien importante en la región. Y el programa tenía un sistema de postulación voluntaria y colectiva. Esto significa que los residentes podían postular si querían, pero para obtener el subsidio todo el edificio, o al menos el 90%, debía postular también, entonces tenían que hacer una postulación en conjunto, porque luego de postular se demolía todo el edificio, por eso tenía que haber esta idea de postulación colectiva. Y antes del programa, los residentes no podían postular a un nuevo subsidio, porque ya tenían uno, que eran estas viviendas, de las cuales son propietarios, y por lo tanto no era sencillo mudarse. Ya había una regulación que se había flexibilizado en los 90 que les permitía vender su vivienda si así lo querían, pero también el valor de las viviendas era muy bajo, entonces tampoco había mucha facilidad para mudarse si que así querían hacerlo. Y con el subsidio con el programa reciben un nuevo subsidio para cambiarse, para comprar una nueva vivienda, y además dinero para gastos temporales y de mudanza. Y esto que pasó en 2013, que empezó en 2013, era supuestamente una primera etapa del programa, pero fue interrumpido en 2015 y reemplazado con un nuevo programa llamado Regeneración de Conjuntos Sociales, que es un programa mucho más comprensivo, en el sentido que tiene distintas etapas y tiene a la demolición como una opción, pero no la única opción. Se hace un análisis en conjunto con los residentes más profundo de cuáles son las principales necesidades y cuáles son las principales estrategias que se deberían implementar, y una de ellas podría ser la demolición. Pero para las dos zonas donde había partido el programa, y dado que ya se había avanzado bastante con las demoliciones, se tomó la decisión de continuar las demoliciones, y se tomó la decisión de construir nuevas viviendas en el lugar, y esto fue después del 2015. Entonces la decisión era demoler, y para las personas que todavía estaban ahí, construirles nuevas viviendas con nuevos estándares de calidad, arquitectónicos, etc. Entonces, entre el 2013, cuando el programa fue implementado con demoliciones, y el 2015, cuando fue interrumpido, hay un grupo de personas que se fueron sin saber que eventualmente hubiesen tenido la opción de quedarse ahí mismo, y al mismo tiempo hay un grupo de familias que era elegible para el subsidio, pero que no se cambió, que no lo utilizó por diversas razones. No querían cambiarse, o sus vecinos no querían postular, o fue muy tarde postular y ya se había interrumpido el programa. Y estos son en general los dos grupos que comparo en mi estudio, los que se van y los que no se fueron, pero que hubiesen sido elegibles para cambiarse entre el 2013 y el 2015 también. Y como mencioné, este es un estudio de métodos mixtos, donde a través donde primero describo y comparo los barrios de origen con los barrios de destino, y luego a través de un estudio cualitativo y de entrevistas presento algunos resultados donde exploro y describo los procesos de movilidad de los beneficiarios del programa, sus percepciones respecto a los cambios en el barrio y a cómo se implementó el programa. Entonces, entrando a los resultados descriptivos, el primer punto que hacer, que es algo muy común en los programas de movilidad, es que aquellos que se mudan lo hacen a sectores cercanos, y el 75% se cambia a menos de 11 kilómetros de distancia. Vemos en el mapa que el área oscura es Puente Alto, que es el municipio de origen. Entonces, una mayoría de los beneficiarios se cambia dentro del mismo municipio. Y los que se cambian fuera lo hacen a municipios cercanos, que son las áreas rojas
o naranjas ahí en el mapa, San Bernardo, La Pintana, La Florida, por ejemplo. Y además de la cercanía, la mayoría se muda a zonas que son muy similares a los barrios originales. Pese a que hay una pequeña mejora en algunos indicadores como accesibilidad a áreas verdes, accesibilidad a salud o establecimientos educacionales, la mayoría se muda a zonas que tienen peores indicadores en términos de calidad de vivienda y hacinamiento, que me parece relevante porque estos eran dos de las principales justificaciones detrás del programa. Y voy a mostrar un poco más de esto un poquito más en detalle. Primero, estas tablas, bueno, hay harta información en esta diapositiva, pero lo primero es que, principalmente, viéndolo en términos de municipio más general, se cambian en general a municipios, bueno, y la primera tabla muestra algunos indicadores para Puente Alto, que es el municipio de origen, y para 3 de los municipios donde hay más beneficiarios del subsidio, y también en comparación a todos los otros municipios de la región metropolitana. Entonces, en la primera tabla vemos que para la mayoría de los indicadores en Puente Alto parece estar mejor que otros municipios. Por ejemplo, el 90% tiene una vivienda que es de calidad aceptable, que esto es un indicador que se construye a partir de distintas características de la vivienda, incluyendo la materialidad y el acceso a saneamiento, agua potable, etc. Y el hacinamiento, por ejemplo, solo el 7% vive en condiciones de hacinamiento comparado a otros municipios que esto es más alto. Y la segunda tabla muestra esto, pero también de manera más resumida, es el porcentaje de los beneficiarios que se mudan a municipios con mejores o peores indicadores. Y vemos en la parte que destaqué en rojo, que la mayoría se cambia a zonas que tienen indicadores más bajos en términos no solo de calidad de vivienda y hacinamiento, que son los más relevantes para este programa, pero también en términos de acceso a servicios y de escolaridad, que como vamos a ver, los indicadores educativos son relevantes porque son de las principales características que los residentes y beneficiarios toman en consideración para tomar la decisión de cambiarse o no. Sin embargo, dentro de los municipios hay mucha diversidad, los municipios también son muy grandes, y por eso comparar municipios muchas veces significa que podemos estar perdiendo información relevante. Entonces, lo que hago después es comparar ya a un nivel menor, que es el nivel de barrio o zona censal en este caso, de los barrios de origen, que es dentro de Bajo de Mena, con los barrios de destino. Y acá utilizo datos de un índice de bienestar territorial que se desarrolla por la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, y que es un índice que es normalizado entre 0 y 1 para distintos indicadores, donde 0 es el valor más bajo y 1 el valor más alto para cada indicador, y que se ve lo que introducía antes, que pese a que hay una pequeña mejora en términos de accesibilidad, que es la primera sección ahí de la tabla, entre los barrios de origen, la primera columna, y los barrios de destino, es decir, los barrios de destino son un poco mejores en términos de accesibilidad. Hay un empeoramiento en términos de hacinamiento y en términos de calidad de vivienda, que son relevantes, como mencionaba antes. Entonces, hacinamiento, y lo más relevante yo creo acá es el tema de la calidad de vivienda, particularmente si miramos la tercera columna, que vemos que solo un 9% se cambia a zonas con mejor calidad de vivienda promedio. Desafortunadamente no tengo información a nivel individual para saber las características específicas de los hogares, pero la zona censal ya es un nivel suficientemente bajo para sacar algunas conclusiones iniciales y entender cuáles son estas trayectorias de movilidad. Y ahora voy a entrar un poco a describir los resultados cualitativos, que como mencionaba, para describir los procesos de movilidad de los beneficiarios. Y hoy voy a enfocarme en 4 principales dimensiones de estas entrevistas. Las razones para quedarse e irse, sus percepciones acerca de los cambios en el barrio y las percepciones sobre el diseño y de cómo se implementó este programa. Entonces, primero, en términos de las razones para quedarse, las principales razones, como adelanté antes, es que las escuelas y las redes de apoyo están cerca. Y eso también es bastante común en otros programas de movilidad. Y en términos más generales, los entrevistados declararon que estaban acostumbrados a vivir ahí y que se resistían a experimentar un cambio tan grande, incluyendo la frustración de tener que dejar departamentos en los que habían vivido por tanto tiempo y donde habían invertido dinero y tiempo.
de alguna manera hay una valoración más grande por el barrio y por sus departamentos de lo que se esperaba desde la política pública, y creo que esto coincide con algo que mencionaba Clara Irazabal la semana pasada para Kansas City, un contexto completamente diferente, pero también esta necesidad de comparar estos datos cuantitativos con los cualitativos para entender mejor las preferencias de quienes están participando de estos programas de vivienda. Y estas Perdón, citas de alguna manera... Dime. Una pregunta, ¿qué porcentaje de la colonia participó en el programa? O sea, ¿tenían un año de posibilidad de participar? Bueno, al final fueron 2 años entre que hasta el 2017, bueno, que hasta el 2015 en realidad habían bastantes departamentos, bueno, hasta el 2017 habían 45 edificios que se demolieron, y eso en total eran como 550 familias. Entonces al final igual fue, pero hasta después del 2015 hay una dinámica que cambia un poco, porque a partir del 2016 se empieza a saber que se iban a construir viviendas ahí mismo. Entonces, pero sí, hasta el 2007 eran 550 familias, departamentos que estaban utilizando el subsidio. De un total de... De un total, bueno, en esta zona, exactamente en estos 2 departamentos, dame un segundo y te doy el dato que lo tengo acá abajo, porque no me acuerdo exacto, pero mira, acá, Francisco Coloane y Cerro Morado, que es la primera columna, son los departamentos, son las 2 zonas donde se implementó el programa al principio. Entonces hay 54 más 7, al final son 61 departamentos en total, y hasta el 2017 habían 45 demolidos, que es bastante. Entonces, bueno, volviendo aquí a los datos cualitativos, algunas citas que reflejan estas ideas y las razones por las cuales querían quedarse. Y la primera refleja el tema de las redes de apoyo. Una entrevistada decía, yo podía salir un mes fuera y no tenía el problema de que me iban a entrar a robar, porque estaban mis vecinos. Entonces yo le decía a mi vecina de confianza, vecina, que está mi llave, yo voy a irme a tal parte, a tal hora voy a llegar. Y también había esta idea de mayor valoración por el sector y de incluso sentir orgullo. Yo me siento orgullosa de donde vivo. Yo le digo a mis hijos, ustedes cuando digan que son de acá, tienen que levantar su frente y estar orgullosos de vivir ahí, porque es mentira que hay puros drogadictos y puros delincuentes, porque nosotros somos la prueba. Y en relación a las escuelas, esta idea de por qué si yo estoy contento acá, tengo que irme, y por qué me van a sacar, y entonces tengo a mis hijos ganándose computadores en el colegio por su excelencia académica, ¿por qué yo tengo que irme de mi población? ¿Por qué los tengo que sacar? Y acá tampoco la idea, acá estoy reflejando algunas de las entrevistas que mencionaron, sin intención de romantizar el sector, porque evidentemente hay problemas, pero también vemos que incluso los que se van tuvieron dificultad en tomar la decisión y se querían quedar cerca. Pero para los que se querían quedar, estas eran las principales razones, pero también mencionaron que había mucha falta de información y muchas presiones para irse. Les hacía preocuparse de que si no se iban serían dejados sin nada. Entonces para muchos de ellos había una frustración de tener una responsabilidad, de encontrar algo con el dinero, y algunos lo llamaban llave por llave. Es decir, si yo voy a entregar mi llave, mi departamento que va a ser demolido, entonces que me den una respuesta o una llave a cambio. Así llamaban a la demanda, en vez de darme una responsabilidad de buscar algo sin saber si efectivamente voy a encontrarlo. Entonces estas citas reflejan de alguna manera estos problemas. Por ejemplo, me decían, ¿sabes qué? Si no te vas, te van a desalojar. Entonces decía, si yo vivo bien, ¿por qué yo tengo que salir a buscar casa? ¿Por qué a mí me dan esa responsabilidad de salir yo a buscar si yo estoy bien acá? Y en realidad no iba a haber un desalojo si las personas que había un proceso que se seguía para aquellos que no querían salirse, pero esos eran los temores que algunos de los residentes tenían. Y en el mismo sentido yo pensaba, capaz que demuelan todo, me voy a quedar aquí entre medio de todos los escombros, y claramente no iba a pasar, pero era un temor que había. Y en el fondo esto representa un poco la idea de que para esta población en específico, mudarse no tiene que ver necesariamente con una elección, con una opción, sino que en este caso con una motivación, o en algunos casos incluso con una obligación de la política pública que no entrega claras soluciones o asistencia en el proceso.
Sin embargo, también mucha gente sentía que irse podría ser atractivo por el dinero, sin considerar realmente cuánto o dónde podrían encontrar alguna vivienda con ese dinero. Y esto es un poco lo que refleja esta cita. Mucha gente lo vio así, me dan 12 millones, vieron la palabra millones, pero todos les decíamos, vecino, no, estos son 12 millones de pesos chilenos, que serán $20,000 por ahí, vieron la palabra millones, pero todos les decíamos, vecinos, no tomen la decisión a la rápida, asesorémonos primero y luego tomemos la decisión. Acá hay vecinos que son analfabetos, gente adulta que no tiene familiares que lo puedan guiar, que le puedan leer un documento, y esa fue la primera gente que cayó. Si pensamos que el ingreso per cápita en Chile mensual promedio es alrededor de 500.000 pesos, que son $700 más o menos, el subsidio representa más de 2 años de un salario promedio, y esto sonaba mucho en un principio, pero realmente no era suficiente para el tipo de vivienda al cual las familias aspiraban y preferían. Y respecto a las razones para irse, las principales razones descritas y que coinciden un poco con las razones para quedarse fueron el espacio y el hacinamiento, pero no necesariamente el sector o el barrio. Mencionaban el deseo de tener una casa más grande, un patio, más espacio, pero en el mismo sector. Sin embargo, algunos sí mencionaban que el área se estaba volviendo más difícil con los edificios vacíos, con las demoliciones, y por tanto después de un tiempo también decidieron postular y convencer a sus vecinos e irse. Y también acá hay un elemento del curso, del ciclo de vida, que también es parte central de la literatura de movilidad residencial, y es que para muchos estas viviendas ya hace bastante tiempo no cumplían con lo que ellos necesitaban. Por ejemplo, hay adultos mayores que habían recibido los departamentos hace 30 años, en los 90, en un tercer piso, y ahora con menos movilidad tenían dificultad para salir de sus viviendas, o familias que crecieron y ya no cabían en estos espacios, por mencionar algunos ejemplos. Y eso también, con la asesoría de sus vecinos, tuvieron que buscar viviendas para poder salir. Entonces acá esta foto es una foto que está en una sede del Serviu, que es una agencia local del Ministerio de Vivienda en el sector, mientras se implementa este programa, y donde se mostraban, habían anuncios de ventas de casas, pero en general todos estos precios que se ven acá son más altos de lo que ofrecía el subsidio. Esto ya era el 2018, entonces ya había pasado un buen tiempo. Eso voy a mostrar después, este tema de los precios. Pero algunas de estas citas reflejan estas preferencias y las razones para salir. Queríamos salir de la vivienda en altura, primero porque había mucho hacinamiento, y segundo, cuando tú sabes que compartes el espacio y no es tuyo, genera problemas, peleas, discordias, y necesitábamos simplemente una casa que tuviera patio, un espacio de patio propio. Necesitábamos poner una piscina a nuestros niños, estacionar autos, tener plantas, y en la vivienda en altura eso no se podía hacer. Y luego, para quienes se fueron decidiendo en el tiempo, se sumaba la bulla, se sumaban las peleas, después se fueron sumando en el trayecto desde que llegamos, desde que entregó Frey las viviendas, una serie de cosas, delincuencia, narcotráfico y muchas cosas que nos fueron afectando. Y esto me lleva al siguiente tema, que son las percepciones respecto del barrio, y que me parece relevante porque fue un proceso de mucho cambio en un sector pequeño y en un corto plazo. Y como mencioné en un principio, hay evidencia en otros contextos que muestra que la movilidad residencial sí tiene potencial para generar cambios a nivel local, como los barrios, y esto puede ser negativo, cambios positivos o cambios negativos, dependiendo del barrio, dependiendo de la población, y eso es un poco lo que trato de explorar en esta sección. Y los dos principales temas que surgieron fueron el aumento de la sensación de inseguridad y también el aumento de los precios de las viviendas. Primero, los residentes mencionaban que los problemas de drogas habían aumentado, y esto trajo problemas de aumento de la sensación de inseguridad. Y el tema que contaban era que había un tiempo, como un rango de tiempo entre que se desocupaba el edificio y luego se demolía, y estos edificios entonces quedaban vacíos. Y además, luego de las demoliciones, en muchos casos, nadie se hacía cargo de las zonas por un tiempo. Entonces esto impactó a los negocios locales también, porque los camiones no tenían dificultades para entrar. Y esto es un ejemplo del potencial de la movilidad residencial para afectar negativamente a algunas áreas locales, pero también está relacionado a cómo fue diseñado este proceso en específico. Y estas citas reflejan esto, la idea de que esto quedaba como tierra de nadie. Las máquinas pasaron a romper las cámaras de alcantarillado y nadie responde. Al final nadie se hace cargo, y acá pasamos a veces con la caca hasta arriba, y eso es lo negativo.
sube el pasto, hay que estar llamando que vengan a cortar, por los ratones, el tema de los bichos. Habían departamentos acá en un sector que era una plaza, al lado de una plaza, y esa plaza se ocupaba, y ahora como se demolió, quedó abandonada. Más de 2 años que se demolieron esos departamentos, y esto quedó ahí, no es de nadie, es tierra de nadie. Y en términos de los precios, como mencionaban, que los vecinos tenían que recorrer buscando casas a las que no podían acceder. Y en el tema es que para las personas que salieron primero, para personas que salieron primero de estos edificios, la mayoría logró encontrar casas del tipo que querían y en el sector que querían, que era cerca de donde vivían, y en los precios del subsidio. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo y empezó a haber más conocimiento en los propietarios del sector, de cómo funcionaba el subsidio, de cuánta plata se entregaba, la mayoría de los beneficiarios contaba cómo los precios empezaron a subir y ya con el subsidio no alcanzaba. Entonces, en muchos casos, muchos residentes tuvieron que pedir préstamos, postular a créditos para poder pagar esta diferencia, si es que podían hacerlo, y si no, incluso cuando yo estaba ahí, que era el 2018, ya había, los que se estaban yendo estaban pensando irse incluso a otras regiones porque eran los únicos lugares donde podían acceder a viviendas dentro del precio del subsidio. Y la última dimensión que quería enfocarme era un poco en las percepciones de los beneficiarios y residentes a cómo se gestó y comunicó el programa, y que tiene relación con la transparencia detrás de las decisiones que se fueron tomando y las expectativas que había por parte de los residentes, pero también por parte de la política pública y del diseño de este programa. Como mencioné antes, estos eran programas colectivos, entonces habían dirigentes en cada edificio que se asignaban y que estaban a cargo de convencer y organizar a su edificio, y como le llamaban, naves, les llamaban, para postular y organizar todos los papeles para entregarlos todos juntos. Y bueno, como decía, mientras los que pudieran salir antes lo recuerdan como un proceso que fue relativamente fluido porque encontraron viviendas y todo, los que quisieron salir más tarde no estaban de acuerdo y les tomó tiempo, y en este tiempo subieron los precios, pero además había una carga de trabajo y emocional fuerte, y en definitiva una sensación de sentirse responsables por un programa que no era su responsabilidad en última instancia. Bueno, y esto tiene que ver con la información, con transparencia y un asunto que yo creo que es relevante, y especialmente relevante más generalmente en términos del programa de movilidad residencial, que son las expectativas. Algunos de los residentes me hablaban de que la expectativa detrás de este programa era que todos se iban a querer ir y se iban a querer ir lejos de acá, porque pero esto no era así. Y esto también generó conflictos entre vecinos con el programa, porque había desconfianza de lo que podía pasar. Entonces una de las personas me decía, si íbamos todos a salir, deberíamos haber salido todos. Supuestamente la gente que ha estado ahí, que la gente que no se decidió a salir en ese momento, ha recibido más ayuda. Les van a dar casa. Y algunos de los que se han ido dicen que es injusto porque incluso tuvieron que pedir préstamos para comprar su casa. Entonces, acá hay un problema de diseño porque las nuevas viviendas no se había tomado la decisión al principio, pero también tiene que ver con la transparencia y como algunos tuvieron que pedir crédito, siendo que iban a poder tener eventualmente una vivienda ahí. Y la gente como que no creía mucho que esto iba a ser posible. Pensaban que nos iban a estafar, que nos iban a quitar la casa. Y nosotros creímos, esta fue una dirigente que salió en el primer edificio. Nosotros creímos, organizé el blog completo, buscamos casa, mi blog creyó el tiro y dijo, nos vamos. Yo les dije, miren, esta es la única oportunidad que tenemos de salir, así que nos vamos y nos vamos. Pero eso también tiene que ver con dónde vivían las dirigentes en esos momentos, y entonces esos conflictos también se generaron en el sector. Y para terminar, esta cita que refleja el tema de la expectativa desde la política pública. Acá había una residente contándome de un representante de la gobernación y lo que les mencionaba en una reunión. Entonces ella me dice, y él dice, yo no entiendo cómo esta gente sale de aquí para irse cerca. Son como estúpidos, lo único que le faltó decir. Entonces yo le pedí la palabra y le dije, mire, yo soy una de esas estúpidas, a nosotros no nos afectaba el sector, a nosotros nos afectaba la calidad de vida en la vivienda en altura. Yo fui una de esas tontas, pero hoy día me siento feliz y tranquila. ¿Cómo se le ocurre decir que somos estúpidos? ¿Qué sabe él de cómo vivimos nosotros si quizás él tiene un palacio? Pero nosotros no, nosotros queríamos un espacio propio que para él era inconcebible.
Y quiero terminar con una discusión respecto a cómo estas experiencias de movilidad en Bajo de Mena resuenan con evidencia previa y también con otras teorías de movilidad residencial, y cuáles son algunas de las implicancias en términos de política pública para los programas de movilidad en general. El primero, yo creo, el hecho de que las familias esperaban mudarse cerca, y lo hicieron, la mayoría quedándose en el municipio, sectores aledaños, como mostré antes, que tenía que ver con las escuelas, con las redes de apoyo, con el aprecio y costumbre por vivir en el sector, pero también acá hay un componente de las barreras que impiden moverse más lejos o a otros sectores. Por un lado, bueno, en la literatura se menciona de la movilidad residencial, hay barreras más personales, o se le llaman cognitivas, por alguna decirlo, pero son de alguna manera límites en la información que se tiene sobre otras áreas. Varios de los residentes, de hecho, mencionaron que querían estar cerca porque era el área que conocían, por lo tanto era más fácil y simple buscar vivienda, buscar a alguien que te vendiera la vivienda, pero además era menos costoso buscar y encontrar la vivienda. Y esto también es un punto importante, el costo que significa el proceso de búsqueda en general, y también para algunos grupos específicos, como los adultos mayores, familias con niños pequeños, personas con dificultad en términos de movilidad, etc. Y adicionalmente, estas barreras individuales se vinculan a otras barreras y a elementos estructurales y a las opciones que hay disponibles. En estos casos, los residentes vivían en estos departamentos porque recibieron esta vivienda en los 90, y por las interacciones de esta política de vivienda, el mercado de vivienda en Chile y sus propias características individuales, se les hizo muy complejo salir. Y con este programa tienen una nueva oportunidad de mudarse, pero nuevamente, de alguna manera, es una movilidad reactiva. Y no hay real flexibilidad o espacio de elección, especialmente considerando que muchos no logran siquiera quedarse cerca del área que esperaban. Entonces, me parece que no son solo barreras de información de parte de los beneficiarios, como en muchos casos se habla, sino que también barreras de información de parte de la política pública, por parte de una política que no logra hacer este match entre preferencias, expectativas y las reales opciones que hay de movilidad. Y por otra parte, tanto los residentes como los beneficiarios reconocen ciertas consecuencias negativas de la movilidad residencial en el sector, del aumento de la inseguridad, de las pérdidas de algunas redes de apoyo, que está ligado a las demoliciones, y también a la falta de responsabilidad y de soluciones en el área misma. Y esto ha cambiado un poco con la implementación del nuevo programa, donde sí se están dando más soluciones en esta área y también en otros sectores, pero me parece relevante porque creo que una lección en términos de política pública es entender que muchos de los elementos que se perciben como negativos en la zona no se solucionan simplemente moviendo a las personas de ahí. Por un lado, no es claro que los beneficiarios individuales mejoren sus condiciones, pero además el barrio de origen no puede no ser considerado en estos procesos de movilidad. Y acá estoy hablando ya en términos un poco más generales, no solo referido a este programa. Muchos de estos programas asumen que las personas van a mejorar sus condiciones solo por cambiarse, sin considerar qué es lo que pasa y queda en los barrios de origen. Y en muchos casos, además, estos barrios de origen son también los barrios de destino. Entonces me parece que hay una necesidad de incluir indicadores o medidas de éxito que vayan más allá del número de subsidios y que considere también la calidad de las nuevas viviendas, de los barrios, y las preferencias de los residentes y también los efectos en los barrios de origen y en sus residentes. Y segundo, creo que está la necesidad de considerar las potenciales consecuencias indeseadas de este tipo de programas. Por ejemplo, en este caso fue el aumento de los precios una de estas consecuencias, y aunque esto puede ser complejo de solucionar, sí existen herramientas como por ejemplo sistemas de apoyo y consejería a los residentes en su proceso de búsqueda, que es algo que es muy común en otros contextos y en programas de movilidad, pero que no se ha considerado hasta ahora en los programas de movilidad que se están implementando en Chile. Bueno, y otra consecuencia indeseada, que es lo que yo exploro en el estudio cuantitativo, tiene que ver con los resultados a nivel educativo. Si quieren, después lo podemos conversar en la parte de preguntas, pero prefiero terminar acá para que haya espacio para discusión. Muchas gracias. Excelente, súper interesante. Nunca sé si esta mano es aplauso o es... Sí, un aplauso. Aplauso. Pues ahora tenemos tiempo para preguntas. Si tienen preguntas para
Francisca, por favor, en el chat las pueden escribir. Yo voy a empezar pues con muchas, tengo muchas preguntas. Está súper interesante el proyecto y excelente la presentación. Y sobre todo, o sea, esta idea de movilidad residencial como meta de políticas públicas, yo creo que está en juego más que nunca. Yo creo que en Estados Unidos ha habido un cambio, no sé si es consenso ahora, o sea, quién sabe si es consenso, pero hay mucho menos apoyo a eso como prioridad, ¿no? Entonces, en ese sentido, obviamente es muy diferente el caso de Chile que lo que está pasando en Estados Unidos o lo que ha pasado, pero pues hay mucho interesante de lo paralelo. No sé si, como estudiaste en Texas y seguro estudiaste los casos de HopeSex y todos los desarrollos aquí, no sé si tienes observaciones ahí de comparación, es como lo que más... Sí, me parece que es un punto muy interesante porque, de hecho, por ejemplo, el programa de subsidio de arriendo, que es otro programa de movilidad que se está implementando ahora en Chile, se diseña inspirado en el programa de Housing Choice de Estados Unidos. Bueno, Este es el famoso y sexista Chao Suegra, ¿no? Ese, exactamente, el Chao Suegra, que ahora ya no está publicitado de esa manera, sino como un subsidio de arriendo, pero sí, originalmente de esa manera estaba siendo comunicado como el Chao Suegra, porque uno de los objetivos principales era también disminuir como el allegamiento, que familias que viven de allegadas con la suegra pudieran tener su propia vivienda, y originalmente también estaba orientado a familias jóvenes, ¿no? El jefe de hogar con un tope de 35 años, eso se ha ido flexibilizando y ya no está ese criterio, y por lo mismo el subsidio ya es un subsidio de arriendo más general. De hecho hay uno especial para adultos mayores también, entonces se ha ido extendiendo y ya no está tan enfocado así. Pero sí, me parece que los casos que existen, los ejemplos y toda la evidencia que existe en Estados Unidos son muy relevantes para también entender lo que se está dando en Chile y en otros países de Latinoamérica también, en la manera en que se han diseñado, un poco inspirados y copiando algunos de los elementos, pero sin incluir otros, como por ejemplo en el caso de Chile, la asistencia a las familias en la búsqueda de vivienda. Y sí, creo que sería muy interesante poder hacer de alguna manera algo comparativo y estudiar comparativamente estos programas en Estados Unidos, en Latinoamérica, para entender cuáles son los outcomes, cuáles son los elementos del diseño que se repiten y que después se van replicando en los resultados. Y en el caso de Chile, por cómo la política ha sido diseñada, a mí me parece que sí es relevante que hayan estos programas de movilidad. Yo no quiero decir que me parece que no debiesen existir, pero dada el mercado de vivienda como es ahora, como está ahora y como ha sido durante mucho tiempo, y las posibilidades reales que existen, me parece que son programas que tienen expectativas muy altas para lo que puede pasar. El subsidio de arriendo, por ejemplo, tiene una tasa de uso de solo 40%. Entonces, hay un contexto histórico y económico que muchas veces no permite que estos programas, o que no se han pensado, considerados suficientemente, me parece a mí, en el diseño de los programas. Y llama mucho la atención la diferencia, yo creo que la diferencia de las muchas, más grande en cuanto a la movilidad, es la inestabilidad o la estabilidad residencial, y su correlación con ingreso ha de ser muy fuerte. No sé, no conozco los datos de Chile, pero acá se entiende que en Estados Unidos los que menos ingreso tienen tienden a moverse más porque rentan, y luego sube la renta, tienen que mover, etcétera. Pero en América no es necesariamente así. En el caso de Chile, justamente por cómo se desarrolló la política de vivienda con un foco en la propiedad en los 80, 90, bueno, a partir de esa época, las tasas de movilidad residencial son más bajas para las familias de bajos ingresos, porque hay un alto porcentaje que son propietarios. Pero actualmente ha aumentado, como la estructura de la tenencia se ha ido modificando, ha aumentado mucho el arriendo, y especialmente en sectores de más bajos ingresos, y por tanto es necesario empezar a pensar con más profundidad. Bueno, hay ciertas propuestas, hay gente trabajando en estos temas, pero
poder generar alternativas para estos grupos en términos de arriendo, porque históricamente también las construcciones y las opciones de arriendo no están orientadas a esos grupos. Entonces, hay un grupo que está aumentando su potencial de arriendo o sus capacidades de arriendo, pero sin encontrar vivienda. Sí. ¿Tienen algunos del público? Ahí viene una pregunta. Perfecto. Primero Jess preguntó que quién paga el subsidio. ¿Quién paga por el subsidio? ¿El gobierno o los developers? El gobierno paga por el subsidio. Los subsidios de vivienda, el subsidio de vivienda en propiedad es un subsidio que en general ha incluido un porcentaje de pago del gobierno a empresas privadas, también un componente de ahorro de la familia, y eso depende el porcentaje de ahorro depende del ingreso o del ingreso de la familia, y también la opción de un crédito, de un porcentaje que sea en términos de crédito o préstamo. Pero es claro, es un subsidio de gobierno que le pasa a los developers, que son developers privados que construyan. Y no sé si conoces el dato más o menos, pero ¿qué porcentaje de los hogares de bajos ingresos ha recibido un subsidio en su vida? ¿No? Pero se me hace que es un subsidio bastante grande. Sí. En general, acá, el porcentaje de los que podrían recibir un subsidio de vivienda, que realmente reciben el subsidio en Estados Unidos, es súper bajo, ¿no? No es como Europa, que casi todos que pueden reciben, ¿no? Sí, no sé exacto cuál es el porcentaje. Sé que, bueno, por ejemplo, en 2015 el dato era que alrededor del 60% de las familias de más bajos ingresos eran propietarios, dado este subsidio. Es bastante grande. Pero también las tasas, en general las tasas de uso de estos programas de vivienda han sido cerca del 70% de estas viviendas en propiedad. O sea, aquellos que se ganan el subsidio lo utilizan, el 70%. Y eso es lo que mencionaba antes, que ha cambiado con el subsidio de arriendo, que la tasa de uso es bastante más baja, que llega al 40%, pero en la región metropolitana ha sido del 25%. De aquellos que postulan, se ganan el subsidio de arriendo y después lo utilizan. Y Juan Pablo pregunta sobre cómo se compara lo que pasó en estos casos de demolición con lo que pasó o ha pasado con el programa de mejoramiento de barrios en cuanto a sus resultados. Bueno, los programas de mejoramiento de barrios llevan bastante tiempo y siguen en funcionamiento, y yo creo que acá hay cosas que, sin tener los datos exactos de estos programas de mejoramiento de barrio, hay cosas que han funcionado bien y cosas que han funcionado mal, porque, por ejemplo, estos programas de mejoramiento de barrio, como mencionaba antes, tienen un proceso que es mucho más extenso, tienen 5 fases, si no me equivoco, incluyendo el diagnóstico con la comunidad, después una toma de decisión de cuáles son las alternativas que se podría hacer, y entonces a mí me parece que ya esos elementos son muy valiosos de que existan, al menos que exista este diagnóstico comunitario, y no como en la segunda oportunidad en que la única opción era la demolición. Acá también sigue existiendo esa opción, pero es una decisión que se toma luego de un proceso en conjunto con la comunidad, o al menos así se supone que debiese ser. Y por lo menos, al menos en Bajos de Mena, dado con el programa de mejoramientos de barrios, sí se han construido ciertas cosas, como por ejemplo espacios verdes, plazas, mejoramiento de las calles y las veredas, instalación de comisaría y algunos servicios. En estas mismas entrevistas habían personas que eran muy desconfiadas de que esto se iba a mantener, de que estos nuevos beneficios que le estaban llegando con el nuevo programa de mejoramiento de barrios iban a seguir manteniéndose, que iban a seguir siendo de la misma calidad, o que se iban a cuidar, y que las plazas iban, por ejemplo, en el caso de las plazas, que iban a pertenecer. Pero bueno, a mí en términos de demolición y programa de mejoramiento de barrio, claramente creo que hay un avance en términos de cómo se diseña y cómo se piensan los programas. Y David López, que pregunta un poco lo que comentaba respecto a la pregunta de Pavo antes. Bueno, la similitud es un poco esta idea, yo creo, de las expectativas de que el moving o cambiarse va a mejorar los outcomes de quienes se mueven y de quienes se cambian, y de que esta es
algo que todas las familias que viven en cierto tipo de vivienda quisieran hacer. A mí me parece que esa, como un poco la lógica detrás del programa es muy similar, y también la manera como que se implementa, bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, algunos de los proyectos creo que han tenido estos programas de asistencia, algunos como criterios locacionales en que se invita a la gente a moverse a cierto tipo de barrio. En Chile no ha sido tan específico los subsidios estos de arriendo, este programa de movilidad en ese sentido, pero igual está esa expectativa detrás, lo que me parece que es más complejo de lograr, porque no hay como esta asistencia, sino que es una una responsabilidad individual para un problema que es bastante más colectivo, porque vemos que en muchos casos las redes de apoyo son el principal elemento que ellos consideran. Por ejemplo, yo ahora he estado haciendo unos focus group con beneficiarios del subsidio de arriendo para otro proyecto, y pasa un poco lo mismo. Para la gente que no lo ha usado, la idea es como, de hecho no me quería cambiar, quería vivir en la misma vivienda donde yo estaba, y para eso quería el subsidio. Entonces también hay alguna manera, no sé si llamarlo preferencia por inmovilidad, pero en muchos casos el subsidio tampoco se está pensando desde los participantes para mudarse a barrios de como mejor oportunidad, como se les podría decir, sino que para solucionar temas de poder tener una vivienda a un precio más asequible, que me parece que por ahora al menos quizás el mayor potencial que este subsidio puede tener en el caso de Chile, dadas las condiciones. Y las principales diferencias creo, bueno, también que, como hablábamos antes, que también creo que en general hemos visto que hay una menor movilidad residencial de estos grupos comparado a lo que existe en Estados Unidos, entonces es un subsidio como que se le da a grupos que históricamente se han comportado de manera muy diferente, también por las condiciones históricas, políticas de cada lugar, pero creo que eso también puede influir en los resultados y de a dónde se cambian, y de cuáles son sus intenciones de cambiarse o no. Eso en términos generales. Y lo interesante, bueno, en cuanto a lo comparativo, también tenemos un alumno de doctorado que está terminando ahora, estudió el programa de vivienda social aquí en California específicamente, en tax credit, y encontró igual que la gente que entran a vivir en estos proyectos, se cambian a colonias con peores indicadores de oportunidad, como les dicen, ¿no? Pero en este caso pues van a una vivienda nueva que ha de ser de mucho mejor calidad que otras opciones que tienen, y tienen un subsidio bastante grande para esa vivienda, pero sí es como... Una vivienda nueva en otro barrio. Ajá, es al contrario de la idea de cambiarse a una colonia mejor. Claro. Qué interesante. Sí. Y Aurora, ¿tienes una? Yo te quería preguntar súper rápido. Me causó mucha curiosidad que el Estado parece ser completamente ausente en apoyar como la coordinación entre vecinos y la búsqueda de otras viviendas y este tipo de actividades que eran parte de este programa. Entonces te quería preguntar si más allá del subsidio había otra presencia del Estado y también te quería preguntar cómo se definió el valor del subsidio, si se tiene alguna información o transparencia sobre por qué. Sí. Gracias. No, muy buenas preguntas. La primera, sí, hay bastante presencia, pero creo que lo que faltó es un apoyo como más caso a caso individual, como de estos como assistance o counseling que hay en Estados Unidos como para la búsqueda de vivienda. Pero de hecho, por ejemplo, una de las fotos que yo mostré donde estaban los precios de las viviendas, como algunos carteles con ofertas de vivienda, eso es en una sede que está en este sector, en una sede Serviu, que es una sede, que el Serviu es una agencia local, que el Ministerio de Vivienda tiene esta agencia donde se descentraliza a nivel regional, y que son los encargados de implementar finalmente los programas diseñados por el ministerio. Y hay una sede ahí con personas que trabajan todos los días y que están trabajando, de hecho, en mi trabajo de campo
fue en relación a ellos, como yendo con ellos por el sector para entrevistar a las personas. Entonces sí están ahí y hay presencia, pero sí creo que el tema de la información, y en general también creo que es un problema que pasa mucho, como especialmente en un programa que es como de tan alto impacto como este, que lleguen y te digan, vamos a demoler todo este edificio. Creo que el tipo de información que se tiene que entregar es muy precisa, y me imagino que siempre, no solo en este caso, se van a generar problemas de información, de rumores, de qué va a pasar, porque hay gente como, claro, esto nos van a dejar sin nada, o nos van a dar casa, o es mentira. Entonces todo eso, y el hecho de que las dirigentes estaban encargadas de juntar los papeles de sus vecinos, creo que también es una responsabilidad que estaba guiada por el Serviu, en este caso, y por las agencias estatales, pero no hacían ellos el trabajo, y hacían reuniones informativas y todo, pero claramente no todos iban, y siempre se generan estos conflictos. Y lo segundo, respecto al precio del subsidio, desde el Serviu, la información que yo tengo, y lo que se me dijo, que sí se hizo una tasación de las viviendas. Y eso permitió, porque lo que pasa también en algunos casos es que, por ejemplo, si más del 90%, si el 90% de un edificio, de los vecinos de un edificio querían salir, y habían algunos vecinos que no querían salir, que no querían irse del sector, a ellos se les expropiaba de alguna manera su vivienda, y para eso se requería una tasación, porque no recibían el subsidio necesariamente, sino que recibían plata por una expropiación, ¿no? Y a esos vecinos se les traspasaba a otros vecinos, a otros edificios transitorios, por mientras, y el precio de la tasación, lo que me mencionaban, era muy equivalente al final al subsidio. Entonces, había ahí el detalle en específico no lo sé, pero me parece muy interesante, pero esa es la discusión que a mí se me... Bueno, y que no se cambió en 3, 4 años, es impresionante que siguió el mismo número. Yo, claro, por 2 años hasta el... Porque seguramente el precio de la vivienda estaba cambiando. Sí. Llegamos a la hora, pero Paula, ¿querías hacer una acotación rápida? No le oímos. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí. Ya, ok, gracias por la invitación. Es que quería hacer algunas acotaciones porque trabajé 8 años en el Departamento de Estudio del Ministerio de Vivienda aquí en Chile. Entonces, estoy haciendo un doctorado en The New School con David López. Mira, varias cosas. Primero es que son programas completamente distintos. La demolición del volcán, ¿no? Fue realmente una intervención muy excepcional y que respondió a la mala calidad de las edificaciones y al deterioro de los barrios. El programa de mejoramiento de barrio es un programa dirigido no solamente al mejoramiento de barrios de vivienda social, son zonas también muy deterioradas, entonces a veces mezclaban incluso viviendas, sí, de bajo precio, viviendas para empleados, para obreros de ingresos medios y bajos, más bien construidas en los años, fines de los años 50 y 60, mediados de los años 60, y ahí la intervención inicialmente en el programa de mejoramiento de barrio era solamente desde la casa, desde la vivienda hacia afuera, es decir, en los espacios públicos. Y después hubo una segunda alternativa que era intervenir dentro de las viviendas, y el objetivo era distinto, ¿no? Así, la demolición del volcán y de otros asentamientos fue una opción casi desesperada por la presión de la gente. El programa de mejoramiento de barrio fue un programa que se diseñó durante el Bicentenario, por eso la primera etapa fue intervenir 200 barrios como una cosa simbólica para celebrar los 200 años de independencia de Chile, y barrios a lo largo de todo el país. Y el subsidio al arriendo es un subsidio muchísimo más nuevo, que se diseñó como en el año 2011, yo te diría, y después fue copiado en Argentina por el Instituto de Vivienda en Buenos Aires,
y en otros, sí, en otros países de la región. Colombia lo tenía ya más antiguo, y es un programa, el subsidio a la vivienda en Chile siempre se pensó, y yo diría sigue estando dirigida a un segmento de población más joven, que busca el arriendo como alternativa, entre comillas, transitoria, ¿no? Porque en el fondo, por una cosa cultural en Chile, y yo diría en América Latina en general, la gente aspira a la casa propia, ¿no? Pero el subsidio al arriendo sí, parejas jóvenes, hogares unifamiliares jóvenes, eh, y no, en realidad sí, así la Francisca tiene razón cuando dice que es un subsidio pensado para mejorar la asequibilidad, ¿no? A la vivienda, más que una mejor localización. Yo diría en absoluto una mejor localización. Aquí la gente no elige, es decir, elige entre lo menos malo, ¿no? Esa es la verdad. Porque la localización de la vivienda social y que el mercado se ha ido restringiendo en el tiempo, porque el precio del suelo es altísimo y no hay, prácticamente no se utilizan instrumentos redistributivos de gestión de suelo. Ahora recién el Ministerio de Vivienda está partiendo con bancos de suelo públicos. En el fondo, nada, la gente elige de verdad entre lo menos malo, porque la localización de la vivienda social está absolutamente y completamente determinada por el mercado. Gracias. Bueno, pues ya llegamos al tiempo. Francisca, no sé si tienes en línea acceso a los trabajos de investigación que podrías compartir la liga aquí, o el cuantitativo no lo tocamos, pero quería si hay gente no tengo, pero te lo puedo, después se lo puedo enviar a ustedes, a ti, a Aurora, por si... Todavía no está online. No, sí, pero no lo tengo en línea. Ok. Pero el artículo cuantitativo se lo puedo enviar, sí. Lo esperamos ya publicado en una revista. Pues muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Un excelente trabajo. Y gracias por asistir a todos. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos en una semana. Sí, nos vemos el jueves. Hecho poco. Chao.